la clase. Solo vamos a darle a aceptar aquí a los que todavía se están uniendo. Y como les decía, pues espero que hayan tenido un buen fin de semana y que esta semana pues sea muy buena también. Y vamos a empezar. Voy a necesitar por favor que tengan su libro en la página número 86 y vamos a ver ahí a un personaje bastante mencionado por la historia. Este personaje pues es sin ni más pues Abraham Lincoln. Como bien todos sabemos, él es o mejor dicho, él fue uno de los presidentes de Estados Unidos. Yo no conocía mucho su historia hasta que me puse a leer también un poco lo del libro y me puse también a investigar un poco de él. Entonces vamos a iniciar, pero vamos, antes de empezar con la lectura, vamos a ver una pequeña biografía en video de él y luego ya regresamos a lo que vamos a ver acá del libro. Entonces vamos a empezar, voy a proyectar ahorita el video para que lo podamos ver y luego vamos a entender un poco también más de lo que dice acá en el libro y ustedes me van a indicar qué piensan también de él. Entonces vamos a ver acá, vamos a ver aquí y... Ok, vamos entonces a ver este video. Abraham Lincoln. Este político estadounidense es una de las principales figuras del liderazgo, dejando una huella profunda en la historia de la humanidad. Nació pobre y desde niño estuvo en contacto con los esclavos negros, experimentando así las condiciones críticas en las que ellos vivían. Desde chico se rehusó a aceptar este hecho repugnante. No tuvo estudios primarios. Este hombre no era nadie. Fracasaba en todo lo que emprendía. A los 23 años dejó la granja donde trabajaba para combatir en la guerra contra los indios. En ese tiempo obtuvo educación autodidacta y se licenció en Derecho. Su rechazo a la esclavitud lo obligó a introducirse al mundo de la política, siendo electo como diputado. Con su extraña personalidad, fuerte, recia y dispuesta a lograr la igualdad de las razas, fue muy popular en todo el estado de Illinois. Tuvo problemas cuando se opuso a la guerra contra México. Perdió mucha popularidad, pero a pesar de lo que el resto pensara de él, no cambió de opinión, pues al luchar por la igualdad no podía mostrarse a favor de una causa que no era justa para otro pueblo. Esto le costó su pérdida en las elecciones como senador. Frustrado por este hecho, se retiró de la política y trabajó como procurador. Regresó a la política rechazando la idea de que la esclavitud se propagase por todos los estados, pues él no planeaba abolirla en los estados que se encontraba, pero se oponía rotundamente que se siga expandiendo. Su manera de expresarse con valentía y liderazgo en el discurso antiesclavista de Peoria en 1854. Este discurso borró todo mal concepto de Lincoln. Ya no importaba si había estudiado o no, si venía de una familia de dinero o de una familia pobre. Su forma de ser y su ímpetu al hablar transmitió que él era un hombre comprometido, comprometido con el esclavo, comprometido con su país, comprometido con su ética y más que todo lo convirtió a él en un ícono de raicidumbre. Lincoln quiso detener esta guerra civil formando un gobierno de asociación con los sudistas. Luego de esto planteó la abolición paulatina de la esclavitud, acercando a los sudistas para poner fin a este enfrentamiento. A inicios del año 1863 decretó la liberación de los esclavos en todo el territorio de la Unión. Lincoln fue reelegido para un nuevo mandato, y eso trajo resentimientos en el sector sudista. A 5 días de finalizar la guerra civil, Abraham Lincoln fue asesinado mientras se encontraba en una función teatral en Washington por un actor sudista llamado John Wilkes Booth. El cuerpo de Lincoln fue llevado por tren en una magnífica procesión fúnebre por varios estados. La nación se afligió por un hombre al que muchos consideraron el salvador de los Estados Unidos.
y el protector y el defensor de lo que Lincoln mismo llamó el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Sus críticos argumentan que de hecho eran los confederados los que estaban defendiendo el derecho del gobierno para la gente y que fue Lincoln quien suprimió ese derecho. Sus restos descansan en el cementerio de Oak Ridge en Springfield, Illinois. Una de sus palabras: yo no sé quién fue mi abuelo, me importa mucho más saber quién será su nieto. Abraham Lincoln abolió la esclavitud y fue un líder innato, no importa lo que digan sus críticos. No tiene validez alguna cuando sus opositores hablan, puesto a que él marcó una diferencia en el mundo, un símbolo de liderazgo, un emblema de libertad. ¿Cómo es posible que un hombre sin ningún tipo de educación pueda marcar el cambio en un país tan grande como los Estados Unidos? ¿Será que ese hombre comprendió algo que nosotros aún no hemos entendido? ¿Qué es eso que comprendió Lincoln? Abraham sabía que lo único que podía marcar una diferencia es un comportamiento distinto a los hombres de ese entonces. Fue autodidacta, es decir, que era alguien que se preocupaba por ser no solo bueno, sino excelente. ¿Cómo es que un don nadie puede lograr tantas cosas? ¿Cómo es que un hombre que perdía en todo, como el puesto de senador, que perdía popularidad, pudo lograr ese cambio del que hablamos? Hay tres cosas que él nunca dejó de tener en su vida: valentía, liderazgo y amor. Amor, sí, amor. Amor por lo que hacía, amor por la humanidad, amor a sus creencias, amor a una mejor forma de vida. Ese amor implicaba mover cielo y tierra por lograr su cometido. Implica dar y darse a cada momento, desvelarse aunque eso signifique dar la vida. Y dar la vida no significa solamente estar dispuesto a morir por una causa. Dar la vida, estar dispuesto a morir, es relativamente fácil. Solo esperamos un balazo o una puñalada y ya está. Somos los héroes de la película. En cambio, el dar la vida significa verdaderamente estar ahí en cada momento por esa causa noble. No es ser valiente en ese último instante de vida, aunque esto sea un acto admirable, sino más bien hacer de cada instante un motivo más para vivir. Eso es dar la vida a cada minuto que pasa. Liderazgo. Un liderazgo que tú estás aprendiendo poco a poco. Este liderazgo comprendía el tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Conocer qué es lo mejor para todos y qué es lo que todos necesitan. Tanto los esclavos como los amos necesitan esa libertad. Los esclavos necesitaban tener un mejor estilo de vida y los amos necesitan dejar de ser tan caprichosos, dejar de ser tan tibios y empezar a ser alguien más que un simple empleador. Lincoln inconscientemente sabía esto. Este notable hombre tenía liderazgo en sus venas. Sabía que parte del liderazgo era dejar una huella en el tiempo. Y qué mejor huella que mejorar esta humanidad. Valentía. Al tener amor y liderazgo, nace la valentía. El hombre valiente, verdaderamente valiente, es el único que puede marcar una diferencia. Un valiente no es el hombre que busca golpear al más débil. Un valiente no es el ser humano que escala montañas y nevadas sin ninguna protección. Eso es ser arriesgado, amar a la adrenalina. Esa es otra virtud importante, la perseverancia, mas no la valentía que tenía Lincoln. Un valiente no es el político o estratega militar que diseña el plan perfecto para iniciar una invasión a un país vecino. El verdadero valiente es el que tiene un plan de acción y lo ejecuta sin titubear. Es el que tiene las agallas para lanzarse al ruedo sin importar lo que diga la gente. Es aquel que es capaz de escuchar críticas por parte de sus enemigos,
que es capaz de vivir en angustia de no saber qué sucederá mañana. Es el que se quita todas sus seguridades, sean estas materiales o espirituales, y se aventura en la búsqueda de una mejor vida. Lo contrario de un valiente no es un cobarde, sino más bien un conformista. Ahora te pregunto, ¿tienes estas tres virtudes? ¿Te estás conformando con tu vida actual? ¿Cuáles son tus seguridades? ¿Qué cosas te cuestan dejar? Y no las dejarías por nada del mundo, aunque dejarla signifique para ti una vida mejor. Se dice que los líderes están en peligro de extinción, que no hay nuevos líderes que inspiren a las personas. Ya no hay ningún Gandhi, ningún Lincoln, ningún Luther King, ningún Mandela. ¿En verdad no hay? ¿O tú eres uno de ellos y no quieres aceptar que tu vida no está hecha para ser un mediocre? Tú estás llamado a ser un líder. Ok. Vamos entonces ahora a dirigirnos al libro y como vieron, pues este personaje, Abraham Lincoln, eh, como yo les decía al principio, no conocía mucho, o sea, solo sabía que era un presidente de Estados Unidos y que la gente sí lo quería mucho, pero no sabía mayor cosa de él. Obviamente por no ser tanto, digamos, parte de nuestra historia, como digamos fue algún personaje de Guatemala. Pero en el caso que el libro lo estaba tomando, pues me tomé a la búsqueda de ver de qué se trataba, o sea, de qué había hecho él. Entonces vamos a ver ahora en el libro lo que dice. Y en la página número 86 tenemos ahí, dice Abraham Lincoln, y tenemos como empieza. El sentido de la obligación de seguir adelante está presente en todos nosotros. Esforzarse es un deber de todos. Yo fui llamado a ese deber. Y esto lo dijo él, Abraham Lincoln. También dice, tal vez el mayor ejemplo de persistencia sea Abraham Lincoln. Si quieres aprender de alguien que no se dio por vencido, no busques más. Y ya vemos por qué. Bueno, permítame, vamos a ver acá. Y dice también, nacido en la pobreza, Lincoln enfrentó la derrota a lo largo de toda su vida. Perdió 8 elecciones, 2 veces. Dos veces fracasó en los negocios y sufrió un colapso nervioso. Entonces vamos a leer un poquito de lo que fue su biografía y vamos a ver entonces qué pensamos de él. Podría haberse dado por vencido muchas veces, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, se convirtió en uno de los más grandes presidentes de la historia de Estados Unidos. Dice, fue campeón y nunca cejó en su empeño. El siguiente es un bosquejo del camino de Lincoln hasta la Casa Blanca. Entonces dice que en 1816 desalojan a toda su familia de su casa. Tiene que trabajar para mantenerla. Si se dieron cuenta, pues en el video también indica de que él no tuvo una educación básica, sino que fue autodidacta, o sea que fue aprendiendo en el camino. Luego dice, en 1818 muere su madre. En 1831 él se va a la quiebra. En 1831 también dice, se presenta para la legislatura estatal y la pierde. O sea, hasta el momento vamos viendo que así como cuando empezamos a leer la biografía de alguien, pues vemos, ay, empezó mal, todo lo que hace pues no le funciona. Pero vamos a continuar y van a ver qué dice después. En 1832 indica, también pierde su trabajo. Quiere entrar a la Facultad de Derecho, pero no puede. Luego, en 1832, pide dinero prestado a un amigo para iniciar un negocio y al final del año quiebra. Pasa casi 17 años de su vida pagando su deuda. En 1833 vuelve a presentarse para la legislatura estatal y la gana. En 1834 se compromete para casarse, su prometida muere y queda destrozado. En 1835 tiene un colapso nervioso total y está en cama durante 6 meses. En 1838 trata de ser portavoz de la legislatura estatal y es derrotado. En 1840 trata de ser elector y es derrotado nuevamente. En 1843 se presenta nuevamente para el Congreso, esta vez gana, va a Washington y se desempeña bien. Luego dice en 1848, o sea, ya pasaron 5 años, se presenta para la reelección del Congreso y la pierde. En 1849 trata de ocupar el cargo de jefe de catastro en su estado natal y es derrotado. En 1854 se presenta para el Senado de los Estados Unidos y también lo pierde.
En 1856, intenta obtener la nominación para vicepresidente de la Convención Nacional de su partido y obtiene menos de 100 votos. En 1858, se presenta nuevamente para el Senado norteamericano. Vuelve a perder. En 1860 es elegido presidente de los Estados Unidos. O sea, hasta el año de 1860 él logra llegar a ser presidente. Y también dice acá, el camino era difícil y resbaladizo. Se me resbalaba un pie y sacaba al otro del camino, pero me recuperaba y me decía a mí mismo, es un tropezón y no una caída. Y esto obviamente pues lo dijo Abraham Lincoln. Entonces, ¿qué opinión tendrían ustedes de un personaje como lo fue él? Pues que vemos que en la mayoría de sus, digamos, esfuerzos, pues tendía mucho a fracasar o que la gente no confiara en él. Pero él lo que menciona, y también lo menciona en el video, fue la persistencia, la perseverancia de lograr las cosas. Y hasta el final, pues acá, como bien lo indica, en 1860, al fin es elegido como presidente de los Estados Unidos. Entonces, vamos a preguntarle a ver, Joshua, en tu caso, ¿qué pensás de este personaje? Que es un buen ejemplo para las personas, ya que nunca se rindió en el caso de que si pedía algo, él siempre se levantaba y seguía adelante, pensando más en el futuro que en el pasado, más en lo que Ujú. iba a hacer que en lo que iba a perder. Exactamente. Y si se dieron cuenta, pues en su vida también hubieron muchas tragedias. O sea, no solo, digamos, perdí las elecciones o cosas así, sino tragedias personales. Bien vieron que, me imagino que la mamá pues murió cuando él estaba muy joven y también cuando se iba a casar, pues su prometida también fallece. O sea, son hechos que de verdad marcan a las personas. Pero él siempre tenía una visión en la mente de llegar a ser alguien y llegar a ser algo por los demás, o sea, no solo por él. Él precisamente, como indicaban en el video, fue una persona que luchó por los derechos igualitarios, o sea, por abolir en sí la esclavitud. Yo honestamente no sé cómo es que las personas antes llegaban a creer, bueno, todavía hay personas que piensan eso, de que las personas, por ejemplo, las de color, o las personas indígenas y cosas así, pues piensan que literalmente son menos o que saben menos o que pueden menos y que no son capaces de hacer las cosas. Y precisamente Abraham Lincoln fue una de esas personas que creía todo lo contrario, de que él pensaba de que todos eran iguales y que todos podían hacer las cosas de igual modo o hasta mejor. Entonces, lo que continúa en el libro, pues ya les corresponde a ustedes. Dice, elabora una recta cronológica de los hechos que llevaron a Abraham Lincoln a la Casa Blanca. Ya saben cómo hacer una recta, se recuerda. Dice, entre cada hecho y el subsiguiente señala los años que pasaron. Luego en la número 2 dice, escribe un pequeño ensayo acerca de la perseverancia de Abraham Lincoln y de qué manera tú puedes aplicar algo de lo que te haya impresionado de esta historia. Se recuerdan que esto dice deben entregarlo en la recta y el ensayo para que sean calificados. Entonces, en ustedes ahora nada más queda en realizar la recta. Si quieren ahí mismo en estas dos páginas que tenemos como, o sea, la parte posterior de la 86 y de la 87 para trabajar tanto la recta como el ensayo que piden. Esto sería igual, y ustedes ya saben, tienen una semana para trabajarlo. Vamos a ver qué más les iba a decir. Bueno, creo que solo esa era por el momento. Y como les digo, Abraham Lincoln pues, es un personaje bastante mencionado por la historia. Yo lo había escuchado, no sabía por qué era tan popular y obviamente tan querido. Pero ya conociendo un poco más de él, pues sí es interesante todo lo que hizo y como bien lo mencionaba también Joshua, pues por su perseverancia en ver hacia el futuro y no tanto fijarse en el pasado y lo que lo había marcado. Entonces, ¿dudas o preguntas de lo que tienen que hacer? No, profe. Ok, ok. Bueno, entonces, en ustedes queda nada más ahorita hacer eso. Y también, porfa, les recuerdo, para los que ya vieron su boleta de notas, si tienen todavía o alguna pregunta o alguna duda, se recuerdan que tienen hasta el día 30, o sea, hasta el día miércoles para hacer las correcciones de notas. Después de esa fecha ya no se hacen. Y igual, recuérdense estar mandando siempre sus tareas y estar atendiendo sus clases. Entonces, por ahí la dejamos el día de hoy.
Se recuerdan que después cada uno tiene taller y tecnología, entonces ahí los esperan también. Y si no tienen dudas o preguntas, o bien si las tienen, ya saben que por WhatsApp pues las podemos responder. Entonces ahí estamos por el día de ustedes. Espero que tengan un buen inicio de semana, un buen lunes también. Y los seguimos hablando. ¿Estamos ahí entonces? Bueno, profe. Ok, bueno. Entonces nos despedimos y ahí estamos por el día de hoy. Nos vemos, que les vaya bien. Feliz día.